lo vamos a respetar y ya es la última semana. Entonces, el recuperatorio pasa al martes siguiente, queda fuera de cuatrimestre, pasaría al martes siguiente, que está la fecha, a ver, sería el 25. El 25 de noviembre sería el recuperatorio del segundo parcial y también el coloquio de quienes hayan promocionado el primero y segundo parcial. Las instrucciones del coloquio vamos a publicar la semana que viene, pero va a ser un cuestionario con preguntas de todos, seleccionadas de todos los cuestionarios que ustedes ya contestaron. Entonces, lean atentamente los mensajes y, y bueno, ya nos preparamos para el segundo parcial. ¿Cómo vamos con las clases? Tendríamos clase el viernes, el martes va a ser consulta, ahí Álvaro va a dar las consultas ya del TP, el 14 no va a haber clase, es paro, y ya el 18 es el parcial. Entonces nos quedan dos clases, tenemos la de hoy y la de el viernes. Como la consulta va a ser el 11, les voy a prorrogar el práctico, los dos prácticos, ¿no? El 4 y el 5, los prorrogamos para el lunes a las 23:50, cosa que tengan resuelto y presentado ya los prácticos para la consulta. Y también les recomiendo que escriban ya las dudas que tienen en el foro de duda y consulta, si Álvaro se prepara para contestar las consultas y es más ordenada la presentación. Entonces, la prórroga la voy a hacer cuando terminemos la clase. Voy a prorrogar la entrega del TP4 y TP5. ¿Alguna duda? Profe, ¿cómo sería con los tres primeros TP que había dicho que había que prorrogar después del examen? ¿Tengo que entregar también? Los que promocionen. ¿Sí? Solamente los que promocionen. Y regularicen, los que promocionen y regularicen. Todavía no sabemos, pero lo vamos a habilitar a todos los TP para la entrega ya en la última semana. Bien, gracias, profe. Sería la semana que viene. Ahí vamos a habilitar ya para que presenten los que les faltan. Recuerden que tenían que presentar el 80%, así que si no presentaron el 20%, están bien todavía. ¿Alguna otra duda? Por mi parte, ninguna, profe. Bien. Bueno, vamos a las clases. Regresamos a la materia. Y estábamos viendo. La clase pasada cerramos el tema de la simulación de Monte Carlo. Hicimos un cierre de ese tema, pero como esta vez, este año incorporé inteligencia artificial, ya era mucho contenido para dos clases solamente de Monte Carlo. Entonces, ya para el siguiente año van a ser 3 clases de Monte Carlo. Y modifiqué las presentaciones, les quería mostrar los cambios. Como esto entra en el parcial, les va a servir los cambios y les voy a subir las dos nuevas presentaciones. Lo que hice fue dividir la presentación de la última clase, la dividí en dos partes y le agregué algunas cosas. Así que eso la voy a subir para que las tengan y puedan completar los prácticos y repasar para el parcial. La parte 1 queda como está. La presentación de la parte 1 queda como está. Donde quedó mucho, que me tuve que ceder como 10 minutos la clase pasada, es la segunda presentación, que esa sí la dividí en dos. Y a ver, les voy a mostrar los cambios. Monte Carlo.
Y le agregué un ejemplo para que tengan. Bien, mientras carga esto, les comento que la situación de la universidad es crítica, está con un presupuesto eh, muy pobre, y hay una ley que salió del Congreso que ordena el refuerzo del presupuesto universitario y de nuestros sueldos, y el gobierno no la cumple, está frenando el cumplimiento de esa ley, y por eso va a haber paro, 3 días de paro la semana que viene, y si el gobierno no cumple con la ley, también está en peligro el turno de diciembre, el turno de examen de diciembre. Bueno, aquí está, vamos a, entonces con la parte 2. Bien, en la parte 2 tenemos la presentación del proyecto de inversión. Lo vimos también en la clase pasada, vimos cómo se puede hacer con Excel. Vamos de nuevo. Aquí la estrategia para simular con Excel era destinar una fila por cada simulación y replicar ese modelo n veces para hacer n simulaciones. Entonces, aquí, aquí estábamos simulando un mes, entonces el modelo de un mes estaba en esa fila y después lo replicábamos n meses y hacemos la simulación. Vimos también cómo se puede hacer con plugin, las extensiones de Excel. Bueno, vemos Rix y el Argo, que es gratuito. No sé si pudieron instalarlo. Y bueno, vimos la filosofía para crear un modelo con este tipo de extensiones. Bueno, eso queda. Y donde amplié, vamos a ir al análisis de resultados. En análisis de resultados, vimos que era la última etapa de Monte Carlo. Y le agregué la definición del intervalo de confianza de la variable. ¿No? Porque lo digo, pero no lo tienen escrito. Entonces, aquí está la definición. El intervalo con centro en el promedio y margen de error delta x al que pertenecen el c% de los n valores de x observados. Esa es la definición del intervalo de confianza de x, de la variable. El c% es el nivel de confianza del intervalo expresado en porcentaje. La probabilidad de que la variable adopte un valor que pertenezca al intervalo, a ese intervalo, está relacionado con el nivel de confianza. Pero hay que expresarlo en tanto por 1, porque el nivel de confianza está en porcentaje. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? El nivel de confianza dividido 100. ¿Para qué sirve el intervalo de confianza? Bueno, en un proyecto de inversión sirve para el análisis de riesgo, porque informa un intervalo de ganancia que es C% sobre 100 de probabilidad. Recuerden que en el análisis de riesgo había que informar los resultados posibles y las propiedades y la probabilidad asociada a esos resultados. Bueno, el intervalo de confianza forma parte del análisis de riesgo porque uno informa un intervalo de ganancias posibles y cuál es la probabilidad asociada a esas ganancias. También he dicho que íbamos a trabajar casi siempre con el intervalo del 95%. ¿Por qué trabajamos con el 95% y no con el 100%? Entonces, el intervalo del 95% se usa frecuentemente para conocer el intervalo que normalmente contendrá la variable.
Entonces, el intervalo del 100% no es muy útil porque para tener una seguridad del 100%, el intervalo, ¿cuál sería? El que va del x mínimo, del valor mínimo de la variable, hasta el valor máximo. Y ese intervalo generalmente es muy grande. Por ejemplo, si la variable que estamos estudiando sigue la distribución normal, el intervalo del 100% va de menos infinito a infinito. Y eso a nuestro cliente no le sirve de nada que le digamos, tenemos plena seguridad de que la variable va a adoptar, que la ganancia va a estar entre menos infinito a más infinito. En cambio, el 95%, que tiene un 5% menos de seguridad, suele ser más útil porque el intervalo es más chico y ya da una información concreta. Por ejemplo, para una distribución normal, el intervalo del 95% es el que está entre mu menos 2 sigma a mu más 2 sigma, que es algo concreto, manejable, frente al menos infinito, infinito. Entonces, es distinto, esto ya es útil para el cliente que no sabe estadística, que le digamos, la variable va a estar entre 1000 y 10.000 con un 95% de confianza. Bueno, eso ya es algo. Bueno, vimos cómo se calcula el intervalo de confianza. Bueno, aquí como ya definí la probabilidad, aquí por eso le aparece a ustedes C% sobre 100. Eso ya vemos que es la probabilidad. Entonces el intervalo de confianza, una forma interpretable es decir que la probabilidad de que X que sea mayor que X promedio menos delta X y menor o igual que X promedio más delta X, tiene una probabilidad de C% sobre 100. Bueno, esto lo vimos, esto queda igual. Ahí vimos la forma práctica de calcular el delta X. Bueno, después todo queda igual, instalamos el solver, resolvemos con el solver y recuerden de siempre antes de hacer el análisis de salida, de hacer la copia de la hoja de simulación para que los valores queden fijos. Si no, van a demorar mucho en el estudio del análisis porque cada vez que agregan una fórmula, se van a volver a recalcular las 1000 simulaciones. ¿Sí? Recuerden lo que había que hacer, duplicar la hoja. Bien, eso también lo vimos. Y después, a ver, aquí hice una modificación. Este es vamos a ver, esta planilla. Esta es la planilla que armamos para encontrar el intervalo de confianza de la variable. Aquí, como estamos estudiando la variable de salida, el X lo reemplacé por Y, el Y. Entonces, el DI es el margen de error. Ahora le agregué los rótulos para que lo tengan ahí en la planilla. Aquí está qué es cada variable. IM es punto medio. Y modifiqué, aquí antes decía I mínimo e I máximo, representando el mínimo en el intervalo y el I máximo en el intervalo, pero se podía confundir con el valor mínimo de I y el valor máximo de I. Entonces ahora, para que no quede esa ambigüedad, le dejé I inferior, el límite inferior del intervalo, y el IS, que es el límite superior del intervalo. Solamente un cambio de la nomenclatura allí para que no se confunda. El resto queda como está. Recuerden que cuando inicializan el delta I, tienen que ir probando valores. Aquí coloqué el 1500
ir probando valores hasta que el porcentaje de casos esté por encima del el nivel de confianza que ustedes deseen. Que siempre vamos a estar trabajando con 95%. Entonces aquí ya está en 98%. Entonces esta inicialización es buena. De ahí ya pueden llamar al solver. Vamos a ver qué más modifiqué. Bueno, aquí también le agregué la definición de la probabilidad de un intervalo. Esto es para un problema de ustedes quieren saber cuál es la probabilidad de que la variable adopte un valor dentro de un intervalo dado, un intervalo A, B. Bueno, eso se puede calcular. Y indirectamente es lo mismo que hicimos con el intervalo de confianza de la variable. Pero ahora el límite A, B son arbitrarios. Este es el problema. Queremos saber cuál es la probabilidad de que X pertenezca a un intervalo arbitrario a B, que nos interesa, ¿no? Y bueno, con un nivel de confianza del C%. Entonces quiere decir que la probabilidad va a ser C% sobre 100. Bueno, en un proyecto de inversión, el que veníamos viendo del proyecto de inversión, este puede ser el caso si me interesa saber cuál es la probabilidad de que el proyecto tenga pérdidas. Entonces lo que tengo que averiguar es cuál es la probabilidad de que la ganancia pertenezca al intervalo de menos infinito a 0. Bien, entonces ahí están las definiciones. Lo que vamos a calcular el C%. Ahora vamos a calcular el C%, ¿no? Porque me interesa saber cuál es la probabilidad de que X esté entre A y B. El dato ahora es A y B. Y tengo que calcular al revés ahora la probabilidad, el C%. Bueno, ahí está, que es lo mismo que decir cuál es el C%, el nivel de confianza del intervalo AB, donde X es mayor que A, menor o igual que B, o que X pertenece al intervalo AB, o también que X es igual a el promedio de AB más menos el margen de error, que es B menos A sobre 2. Todo esto es equivalente. Bueno, ahora conocemos A y B, el problema inverso del intervalo de confianza de la variable, porque ahora conocemos los límites del intervalo y queremos conocer el C%. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Con esta fórmula, otra vez la resta de las frecuencias acumuladas. Si tuviéramos la distribución, sería la diferencia de las funciones acumuladas, de la distribución acumulada evaluada en el extremo del intervalo. Entonces tengo que encontrar el valor de C. Y en la práctica, ¿cómo lo haría? Otra vez con esta fórmula, ¿no? Donde volvemos a contar la cantidad de casos. E sería la cantidad de casos en que X pertenece al intervalo AB. Entonces, simplemente haciendo después E sobre N, donde N es la cantidad de simulaciones, ya tenemos el C%. Entonces, veamos el ejemplo. Queremos calcular las pérdidas del proyecto de inversión. Se puede tener la probabilidad de tener pérdidas, y esto implica que la ganancia pertenezca al intervalo de menos infinito a 0. O directamente podríamos haber escrito ganancias menor que 0. Bueno, y el problema es que esa probabilidad va a variar de muestra en muestra, ¿no? Porque también es una variable aleatoria, ¿no? Yo voy a hacer 1000 simulaciones y me va a dar una probabilidad de obtener pérdida. Si vuelvo a hacer 1000 simulaciones más, me vuelve a dar otra probabilidad de obtener pérdida. Entonces eso lo puedo resolver. Ya lo habíamos resuelto nosotros cuando presentamos que la probabilidad es una variable, es un promedio.
Entonces, el intervalo de confianza de una probabilidad es el intervalo de confianza de un promedio. Bueno, veamos cómo lo resolvemos este problema. Aquí está de nuevo el proyecto de inversión, que es la misma planilla, muy similar a la que usé para determinar el intervalo de confianza de la variable. La diferencia está en que ahora el límite es conocido. A lo conozco, es menos 515, que esto es el mínimo valor de ganancia que tuve. Entonces, reviso la tabla para que busque el mínimo y la mínima ganancia. ¿Y cuál es el límite superior de mi intervalo? Es 0, porque me interesa saber cuál es la probabilidad de que la ganancia esté entre A y B. Entonces, entre menos 515 y 0. Vamos a ver. Bueno, y me da 1%. ¿Cómo se determina ese 1%? Por lo tanto, la probabilidad es 0.01 de tener pérdida. ¿Cómo se determina eso? Aquí está la fórmula. Este condicional, el de la columna E, es el mismo que usamos para el caso del intervalo de confianza de la variable. Está preguntando si el valor de ganancia está en el intervalo A y B. Si es mayor que A y menor que B. Eso es lo que estamos preguntando aquí. Si es así, vale 1 y si no, 0. Estamos contando qué ganancias pertenecen a ese intervalo. Y después hacemos el cálculo, ¿no? de la suma de todos los casos que están en el intervalo dividido el n. Y ese es todo, ese ya me da la probabilidad. Ahora, como les decía, esa probabilidad es una variable aleatoria. Para determinar el intervalo de confianza de esa probabilidad, tengo que tratarla como un promedio. Porque eso lo hacemos, vamos a verlo en la tercera diapositiva, en el tercer grupo de diapositivas. Vamos a la tercera. Bueno, en la tercera parte vemos el intervalo de confianza. Les pasamos que era el intervalo de confianza de la variable y presentaba un intervalo de confianza del promedio. Bueno, esto lo vimos y aquí le incluí esta diapositiva con las definiciones de ese intervalo de confianza. El intervalo de confianza del promedio, mu, el intervalo con centro en el promedio y margen de error delta xm, lo que contiene a u en el C% de muestras tomadas con tamaño n. Bueno, aquí esta interpretación es distinta, un poco distinta al del intervalo de confianza de la variable. Vean lo que representa, es que este C%, vean lo que representa, ¿no? Es, ¿qué me dice? Que si yo hago, hago 1000 simulaciones y determino el margen determino el intervalo de confianza de U. Y eso me da, vamos a escribirlo aquí. Tenemos el C% igual al 95%, vamos a colocar. Bueno, si yo calculo el intervalo de confianza con este método del promedio y determino el delta xm y determino el intervalo de confianza, ¿qué significa este 95%? Significa que si yo calculo de la misma forma 100 intervalos, o sea, que tengo que volver a repetir 100 veces las simulaciones, en el 95% de ese intervalo va a estar contenido el promedio. Vean qué distinta la interpretación
que la que hicimos del intervalo de confianza de la variable. Aquí el 95% significa que si calculo 100 intervalos de confianza de esta forma, en promedio el 95% de ese intervalo va a contener realmente al promedio. Bueno, este intervalo de nuevo tiene una probabilidad, un C% sobre 100 de probabilidad de contener a mu. Después hay otra variable, otro parámetro que aparece cuando se trabaja con el intervalo de confianza del promedio, que es el nivel de significancia, el nivel alfa, que se lo usa para entrar en las tablas o se lo usa también en la función de Excel para calcular el intervalo de confianza, que pide el nivel de significancia. Bueno, el nivel de significancia está vinculado con el nivel de confianza y se lo vincula de esta forma. Es 1 menos C% sobre 100. Después, bueno, en un proyecto de inversión, el intervalo de confianza del promedio nos sirve para el análisis de la rentabilidad. Si la ganancia promedio es positiva, el proyecto es rentable. Bueno, después vimos la distribución del promedio. ¿No? Vimos que también es una variable aleatoria que siempre tiene distribución normal, sin importar cuál sea la distribución de la variable promediada. ¿No? Que mu es la media de esa distribución normal y que la división estándar de esa distribución normal es S sobre el raíz cuadrada de n, donde S es la desviación estándar de la variable, ¿no? Donde S es la desviación estándar de, eh, de X. Eso lo voy a agregar, así les queda también. Lo voy a agregar al final, después de que aparece la otra. Bien, después, bueno, ahí definimos el intervalo de confianza del promedio. Bueno, ahí no hay cambio. Y después cierro el ejemplo. Bueno, aquí habíamos hecho la presentación en la clase pasada de que la probabilidad de un evento se trata como si fuera un promedio, porque es un promedio. Entonces, si uno quiere determinar el intervalo de confianza de una probabilidad, se lo maneja como el intervalo de confianza de un promedio. Y ahí retomo el ejemplo de las ganancias que habíamos resuelto antes, que habíamos calculado la probabilidad de tener pérdidas, y ahora le calculo el intervalo de confianza de esa probabilidad. ¿No? Y da bueno, ahí está, da también 0,01. Así que la probabilidad de tener pérdida está entre el 2 y el 3%. Entre el 0 y el 3%. Bueno, y después estaba esto, esto sí lo habíamos hecho, que era calcular la probabilidad de este juego. Bueno, hasta aquí entonces.
las modificaciones. Estas presentaciones se las voy a subir para que las tengan después de clase. ¿Alguna duda? Bien, si no hay No, dudas, profe. bueno, les puede servir para el práctico, ¿no? Tiene un ejemplo más. Eh, Vamos a comenzar con el tema de ahora. Bueno, vamos a hablar de la simulación de sistemas estocásticos. Ya estamos trabajando con sistemas estocásticos cuando hablamos de Monte Carlo, pero lo hicimos de una forma restringida porque Monte Carlo no maneja el tiempo. Vamos a retomar algunos conceptos. Ya vimos que un sistema era estocástico cuando era afectado por el azar. Entonces tuvimos que enfrentar cómo manejar el azar. Para eso hicimos una clasificación de variables, identificamos las variables afectadas por el azar, por ejemplo en un cajero automático, ¿no? Ya discutimos que había varias variables de entrada que estaban afectadas por el azar, en un simulador de vuelo también, vimos que identificamos algunas variables que eran afectadas por el azar y cuyos valores eran necesarios ingresar como datos al modelo de simulación. Entonces de algún lado teníamos que obtener esos valores. Y para eso hicimos una estrategia que consistía en estudiar la variable afectada por incertidumbre en el sistema real, modelar, aplicar el modelado de entrada, identificar qué distribución probabilística gobierna a cada variable, y una vez que teníamos las distribuciones probabilísticas, construir un generador que nos sirviera para generar valores para esas variables y con eso alimentar al simulador, ¿no? Al modelo. Bien, esta estrategia la hemos seguido con la simulación de Monte Carlo, ¿no? Ya aplicamos toda esa estrategia, pero había una restricción con Monte Carlo, y era que suponemos que el tiempo en que ocurren los eventos se conoce o no interesa cuando ocurren. Ustedes vean los ejemplos que resolvieron con Monte Carlo, y el tiempo o se conocía o no interesaba cuando ocurren los eventos. En el caso del proyecto de inversión, se conocía cuándo eran los eventos porque eran ganancias mensuales. Entonces estábamos simulando meses completos. Y no le interesaba cuando se producían dentro del mes esas ganancias, ni los ingresos ni los egresos. Solamente nos interesaba conocer cuál era la ganancia a fin de mes. Y lo mismo cuando simulamos el ascensor urbano, nos interesaba conocer cuál era la carga en el momento de iniciar el viaje. Pero el tiempo aquí no intervenía. Bueno, y en Laplace aplicamos esos conceptos y más la regla de Laplace para calcular probabilidades. Y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo incorporamos el tiempo. ¿Qué pasa si nos interesa conocer cuándo ocurren las cosas? O es importante conocer cuándo ocurren, o no sabemos cuándo ocurren las cosas, porque el tiempo también está afectado por el azar. Y los eventos ocurren en forma aleatoria. ¿Cómo, ¿Cómo manejamos el tiempo en una simulación? Bueno, hay dos enfoques. Una orientada, la simulación orientada a eventos, y la otra es orientada a procesos. Estos dos tipos de simulaciones persiguen como objetivo incorporar al tiempo en los resultados de la simulación.
Ahora vamos a predecir cuándo ocurren las cosas. Vamos a ver el primer enfoque, que es orientada a eventos. ¿Qué son los eventos? Bueno, aquí en en este enfoque, el tiempo del protagonista, ¿no? El estado se modifica cada vez que ocurre un evento, y la definición de evento es la causa instantánea de un cambio de estado en un sistema discreto. Entonces, cuando decimos un evento, primero que es instantáneo y modifica al estado. Por ejemplo, la llegada de un cliente es un evento, ¿no? Porque cambia el estado de una fila, ¿no? Aparece un cliente y ahora se agregó un cliente a la fila, cambió el estado del sistema. La falla de un equipo es un evento, ¿no? Cambia el estado de un equipo que estaba funcionando, pasa a estar fuera de servicio. La finalización de la tarea de un servidor es un evento, ¿no? Porque el servidor ahora va a pasar de estar ocupado, pasa a estar desocupado. Veamos un ejemplo. Tenemos un centro de cómputo. Es una empresa, posee dos equipos de computación que brindan idénticos servicios. Cada equipo tiene un tiempo medio, eh, brindan idénticos servicios. Cada equipo tiene un tiempo medio de falla de 6 meses. Por cada mes que un equipo está fuera de servicio, se pierden $2.000. Cuando ambos equipos fallan, las pérdidas son de $10.000 por mes. Estas pérdidas son causadas por multas que la empresa debe pagar al fin de mes, dependiendo exclusivamente del estado de los equipos en ese momento, sin importar en qué instante del mes fallaron. El costo de reparación es de $1.000 por equipo y se abona cuando el equipo está reparado. El tiempo medio de reparación es de 2 meses. Se requiere determinar el fondo anual que la empresa deberá reservar para enfrentar los gastos provocados por las fallas de los equipos. Entonces, vamos a ver cómo se modela esto considerando eventos. Hay que ver primero qué eventos son posibles. F1 es que falla el equipo 1. F2, que falla el equipo 2. R1, que se repara el equipo 1. R2, que se repara el equipo 2. FM, fin de mes. ¿Con qué velocidad ocurren estos eventos? Bueno, vamos a suponer que están regidos por una distribución exponencial. Y, y es así porque nos están dando las velocidades de ocurrencia de los eventos. Entonces ya tenemos el lambda también. El lambda va a ser 1/6. ¿Por qué? Porque decía que el tiempo promedio de falla era 6 meses. Entonces la velocidad es 1/6. Tenemos una falla cada 6 meses. El lambda 2, lo mismo. Puede decir que el tiempo promedio era 6 meses. El tiempo promedio entre fallas. En cuanto a la reparación, me decía que era de 2 meses, tiempo promedio entre reparaciones. Entonces el lambda de la reparación 1 es un medio. Recuerden que era siempre 1 sobre el promedio. Y el lambda de la reparación 2 también es 1 sobre 2. Bien, tenemos todos los datos, ya hemos definido eventos, tenemos las velocidades con que ocurren esos eventos y ahora hay que armar el modelo.
Nos faltan los estados. ¿En qué estados son posibles? ¿En qué estado está el sistema? Bueno, vamos a considerar que el estado SS, los dos equipos están en servicio. SR, el equipo 1 está en servicio y el equipo 2 está en reparación. RS, el equipo 2 en servicio y el 1 en reparación. RR, los dos equipos están en reparación. Y esto se llama un modelo gráfico como el de la red de Markov. Esto lo deben haber visto en matemáticas, en algún tipo de matemáticas, matemática discreta puede ser. ¿En alguna matemática vieron redes de Markov? A ver, video. Ah, ¿no vieron? Zoe se contestó. Bien. Bueno, en el módulo le voy a dejar ahí un video del origen histórico de la red de Markov. Está muy bueno el video. Nos surge la revolución rusa, la primera revolución rusa, pero vean ahí la explicación de cómo se origina. Es un digrafo y en el digrafo cada nodo es un estado posible del sistema. Entonces vean que los nodos del grafo son los estados del sistema. Está el SS, el RS, el RR y el SR, los que definí aquí. Y el sistema está en uno de esos estados. Vamos a suponer que inicialmente está en el SS. Los dos equipos están funcionando. Y ahora, para que un sistema cambie de estado, tiene que ocurrir un evento. Esos eventos están indicados en los orígenes de las flechas. Vamos aquí a ampliar. Entonces, estamos aquí en el estado SS. Y para salir de ese estado, tiene que ocurrir el evento F1, es que falla el equipo 1. Si el evento F1 ocurre, cambiamos de estado y pasamos a que el equipo 1 pasa a reparación. Y estamos en el estado RS. Otro evento posible estando en SS es que falla el equipo 2. Tenemos el F2. Entonces pasaríamos al estado SR. En el estado SR se activa otro evento que es posible. Ahora es posible el evento R2, porque se repara el equipo, el segundo equipo. Pero también es posible que falle el primer equipo. Entonces, si se repara el equipo 2, volvemos al estado SS, pero si falla el equipo 1, nos vamos al estado RR. Si estando en el estado RR se produce el evento fin de mes, tenemos que pagar la multa de $10.000. ¿No? Si estando en el estado RS se produce el evento fin de mes, tenemos que pagar la multa de $2.000. Cuando se repara un equipo, por ejemplo, si estamos en SR y se produce la reparación del equipo 2, pagamos la reparación, que es $1.000. Bien, entonces una red de Markov tiene, es un digrafo donde los nodos son los estados posibles del sistema y los arcos son en qué sentido pueden cambiar los estados del sistema, y en los orígenes de los arcos tenemos los eventos que provocan esos cambios. En el medio de los arcos tenemos las salidas que provocan esos cambios. Entonces, aquí estos $1.000 son las salidas que tenemos. Hay que pagar una reparación de $1.000. Y después otro elemento que no está aquí presente, pero que conforma la red de Markov,
es la probabilidad de que ocurran estas transiciones, que las tenemos también, porque sabemos que sigue una distribución exponencial. Entonces podemos calcular la probabilidad de que ocurran estos eventos, pero va a haber que calcularlos. Bien, para eso vamos a tener que definir cómo vamos a manejar el tiempo, porque ahora el tiempo interesa, porque vamos a ir avanzando en el tiempo y viendo si ocurren o no las fallas y las reparaciones. Y sabemos que tenemos que simular un año para ver cuánto hemos gastado en un año para hacer el fondo de reparación. Entonces, bueno, ¿cómo manejamos el tiempo? Bueno, para manejar el tiempo hay dos filosofías también, dos enfoques. Uno es con paso constante de tiempo y el otro es con paso variable. Vamos al de paso constante. En el paso constante nosotros definimos un delta t, que cada cuánto vamos a avanzar el reloj de la simulación. Y ese paso lo mantenemos constante a lo largo de la simulación. Entonces podemos, para este caso, podemos elegir un mes, ¿no? Vamos a avanzar de un mes. Entonces el delta t es un mes y partimos de cero y avanzamos un mes y estamos en el mes T1 y vemos si en ese mes ocurrieron qué evento ocurrió en ese intervalo. Después damos otro paso, otro mes, llegamos al mes 2 y vemos qué eventos ocurrieron dentro de ese intervalo. Para refinar, podríamos achicar el delta t, porque ustedes ven, si damos un paso de un mes, pueden ocurrir varios eventos dentro de ese mes. Entonces, para hacer más exacta la simulación, podríamos reducir el delta t. Pero mientras más lo reduzcamos, más cálculo vamos a tener que hacer para simular todo un año. Entonces, aquí hay un equilibrio. Hay que elegir el delta t más grande posible, pero que mantenga el detalle de la simulación. Entonces, el paso de delta t hay que definirlo, eso queda en sus manos, se va a mantener constante. Se va a suponer que dentro de cada intervalo solamente ocurre un evento por vez. Entonces, para que esta hipótesis sea correcta, el delta t no tiene que ser muy grande. Y el procedimiento de la simulación es el siguiente. Inicializamos el sistema. Esto significa que colocamos el reloj en cero y nos ubicamos en el estado inicial. Por ejemplo, el SS, donde los dos equipos están en servicio. Damos un paso delta t, y hay que elegirlo, y determinamos qué eventos pueden ocurrir en ese paso que dimos, durante ese paso que dimos. ¿Qué eventos pudieron ocurrir durante ese paso? Entonces, si estamos en el estado SS, los eventos posibles son F1 o F2, que fallen algunos de los equipos, o fin de mes. Son tres eventos posibles. Entonces, lo que tengo que determinar es cuál de esos eventos ocurre. Y después decidir cuál de esos eventos ocurre. Para eso, generamos un sorteo, generamos un R y preguntamos si R es menor que la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Y entonces, si ocurre, modificamos el estado. Y volvemos a repetir. Si no finalizó la simulación, volvemos al punto 2, damos otro paso y volvemos a ver qué evento es posible que ocurra. Y otra vez verificamos si ocurre o no. Ya sabemos que para saber si tenemos un evento con una cierta probabilidad de ocurrencia, la probabilidad PA,
Para decir si ocurre o no, tenemos que generar un R y ver si el R es menor que la probabilidad, el evento ocurre. Y entonces modificamos el estado en concordancia. Y si no, no ocurre, no pasó nada y avanzamos el reloj de nuevo. Bueno, para hacer este tipo de simulación tenemos que conocer la probabilidad de A. Bueno, para calcular la probabilidad de A, eh, sabemos que los eventos están gobernados por una distribución exponencial. Bueno, se puede probar que la probabilidad de que ocurra un evento que tiene distribución exponencial con lambda A, la probabilidad de que ocurra en el periodo delta t, ese evento es lambda A por delta t. Y esa es la probabilidad de ocurrencia del evento A. Si elegimos como paso temporal un cuarto de mes, o sea, una semana, la probabilidad del fallo de F1 sería 0,04, que lo estoy calculando con el lambda de F1 por 0,25. La probabilidad de fallo la probabilidad de F2 en una semana es 0,04. La de reparación en una semana es 0,12. Y la de reparación de F2 del equipo 2 es 0,12. Y con eso hago una tabla de simulación con paso constante. Vamos a ver cómo, usando la red de Markov. Partimos del mes 0, inicializamos el simulador, estamos con el mes 0, estamos en el estado inicial, los dos equipos en servicio, y aquí vamos sumando las pérdidas. Avanzamos un delta t, que es una semana, 0,25 mes, y ahí verificamos qué eventos son posibles. Bueno, estando en SS, ¿qué eventos eran posibles? F1, F2, y bueno, fin de mes no va a ser posible porque todavía no estamos en fin de mes. Entonces solamente F1 y F2. Tenemos que decidir si ocurre, si falla el equipo 1 o 2. Entonces sorteamos, hacemos un sorteo para F1 y para F2 y vemos si alguno falla. Bueno, en este sorteo no falló ninguno, así que al final de esa semana seguimos en el estado SS. Lo mismo pasa en la segunda semana. Hago el sorteo para las dos fallas posibles, ninguna falla. Y así llegamos hasta fin de mes sin ningún equipo fallado y se cumple el evento fin de mes. Y aquí la pérdida es 0 porque no falló ningún equipo, no pagamos ninguna multa. Bueno, seguimos dando pasos de 0,25 y no pasa nada en el segundo mes, así que lo dejé en punto suspensivo. Y seguimos con pérdida 0 porque ningún equipo falló. Vamos al mes 2 en el 2,25. Ahí ocurre una falla, que sería en la primera semana del segundo mes, ocurre la falla F2. Y la determino por el sorteo. Entonces cambio el estado, paso al estado SR. ¿Sí? Entonces ahora estoy con el equipo, el segundo equipo está fallado, está en reparación. Eso no provoca pérdidas todavía, porque la falla en sí no provocaba pérdidas. Si vemos el diagrama de la red de Markov, la flecha correspondiente a F2 tiene 0 de salida, porque todavía que falle no provoca la pérdida. No, lo que provoca la pérdida es pagar la reparación o la multa. Bueno, seguimos avanzando y bueno, no coloco más puntos suspensivos.
porque aquí en el medio no ocurre nada y llegamos al fin de mes. Y ahí pagamos la multa. 2.000 por tener un equipo fallado. En el cuarto mes no ocurre nada, voy avanzando siempre semana por semana y no ocurre nada. Llegamos hasta el cuarto mes y otra vez 2.000. Y así vamos haciendo todas las simulaciones, avanzando con paso de 0,25 y viendo qué pérdidas tenemos, calculando las pérdidas y después las totalizamos cuando llegamos al mes 12. Y ahí tenemos un año simulado y para este año que fue simulado tenemos una pérdida de $45.000. Bueno, este es el resultado de un año simulado, ¿no? Todavía no podemos informar que la pérdida va a ser $45.000. Para informar a nuestro cliente cuánto tiene que reservar por un año, habría que simular 1.000 años y hacer el intervalo de confianza de las pérdidas anuales y de las pérdidas promedio anual. Aquí ya doy por sentado que ustedes saben hacer el análisis de salida de una simulación estocástica. El mismo análisis que aplicaron para Monte Carlo, ¿no? Tienen que determinar el intervalo, construir el histograma, calcular el intervalo de confianza de la variable y calcular el intervalo de confianza del promedio. Bueno, y ese es el enfoque de una simulación hecha con paso de reloj constante, paso de tiempo constante. Bueno, ustedes aquí ven que di varios pasos, los que están resaltados ahí, son pasos que di que no provocaron ningún cambio en el estado. Son pasos que no aportaron ninguna información útil al estudio. Bueno, esa es la gran desventaja de este tipo de simulación con paso constante, y más si elijo un paso pequeño, ¿no? Porque voy a dar varios pasos sin que ocurra nada en el sistema y no se genere información de interés para la simulación. El otro enfoque es con paso de reloj variable. Pero bueno, hacemos una pausa antes de entrar en este tema. Tomamos 10 minutos y continuamos. Bueno, les decía que tenemos dos enfoques para simulación que incorpora el tiempo. Uno es paso de reloj constante y el otro es variable. En el constante, ustedes eligen el delta t y lo mantienen constante durante toda la simulación. Y en la otra alternativa, que es el variable, se va a calcular el paso temporal para que el reloj avance justo al tiempo exacto donde ocurre un evento. Entonces tenemos este enfoque con paso variable. Vamos a tener distintos pasos temporales. Estamos en el tiempo inicial. Lo que vamos a hacer es predecir cuándo va a ocurrir el primer evento más cercano. Y vamos a avanzar el reloj directamente al momento de ocurrencia de ese evento. Entonces aquí delta T1 me lleva directamente al tiempo T1 donde ocurre el primer evento. Modificamos el estado y una vez que ya hemos modificado el estado, nos preguntamos ahora cuándo va a ocurrir el siguiente evento. Y predecimos que va a ocurrir dentro de delta T2. Entonces avanzamos directamente el reloj, sumamos al tiempo actual, sumamos delta T2 y avanzamos el reloj al tiempo T2 donde exactamente ocurre el segundo evento y modificamos el estado. Una vez que estemos en el estado 2, tenemos que predecir cuándo va a ocurrir el siguiente evento. O sea, hay que predecir el delta T3. Una vez que lo predecimos, sumamos al tiempo y avanzamos hasta el tiempo T3 y ahí ocurre el tercer evento y modificamos el estado. Entonces, nuestro problema ahora es obtener el delta T. ¿Cómo podemos saber cuándo van a ocurrir los eventos? Bueno, ese problema ya lo tenemos resuelto porque sabemos que los delta T están gobernados por una distribución exponencial. Entonces, nuestro problema es generar los delta T. Para eso tenemos que usar generadores. Y eso lo sabemos hacer ya. Entonces vamos a tener que averiguar
cuál es la distribución que gobierna estos delta T, construimos el correspondiente generador y lo llamamos cada vez que necesitemos predecir cuándo va a ocurrir el siguiente evento. Y el generador nos va a decir cuándo ocurre el siguiente evento. Entonces el procedimiento ahora ya tiene una gran ventaja, es que nosotros no proponemos el delta T, sino que el generador lo va a calcular. Y el procedimiento es inicializar. Otra vez colocamos el reloj en 0, el estado en el estado inicial. Determinamos cuál es el evento siguiente, cuál es el posible evento siguiente, y damos un paso, delta T, hasta ese evento. Directamente nos vamos hasta cuándo ocurre ese evento. ¿Cómo conocemos el delta T? Con el generador. Y modificamos el estado. Agendamos eventos futuros, que otros eventos pueden ocurrir. Y si no finalizó el... Bueno, ahí una vez que modificamos el estado, nos fijamos a ver qué otros eventos pueden ocurrir. Y avanzamos, decidimos cuál de esos eventos va a ocurrir primero y avanzamos el reloj hasta la ocurrencia de ese evento. ¿Cómo sabemos cuándo va a ocurrir? Porque conocemos el delta T. Si no finalizó, volvemos al punto 2, determinamos cuál es el siguiente evento y ejecutamos el paso delta T. Avanzamos el reloj en delta T y ejecutamos el evento, lo que modifica el estado y así, lo que también modifica los distintos eventos posibles, para lo cual tenemos que predecir a ver cuál de ellos van a ser el siguiente evento. Y esto requiere tener el generador para el delta T. Para eso tenemos que saber qué distribución gobierna a los delta T. ¿Cómo sería la simulación con este enfoque para el sistema que estamos analizando con dos equipos? Bueno, sabemos que la distribución entre eventos es exponencial y el generador lo tenemos para el exponencial. El generador de tiempos para fallas para un evento es delta TA igual a menos 1 sobre lambda A logaritmo de RA. Entonces, ese generador lo podemos usar para distintos eventos usando los correspondientes lambda. ¿No? Para la falla 1 era 1 sobre 6, mes a la menos 1. Para la falla 2, para la reparación 1 y para la reparación 2. Todo eso era dato. Entonces podemos, cambiando el lambda, podemos generar los distintos delta T. ¿Cómo sería la simulación entonces? Vamos aquí, de nuevo, a la tabla. La inicialización es igual que con el enfoque anterior. Comenzamos con el reloj en 0 y el estado en SS. Y la diferencia va a estar en que no vamos a avanzar una por semana, ¿no? Sino que ahora vamos a decidir cuánto hay que avanzar. Una vez que nos paramos en el 00, tenemos que preguntarnos qué eventos son posibles en el estado inicial. Bueno, en SS es posible el evento que falle el equipo 1, el F1, o que falle el equipo 2, F2, o que sea fin de mes, pero el fin de mes no es posible en el tiempo 0. Entonces tenemos F1 o F2. ¿Cuál de los dos va a ocurrir? ¿Cómo sabemos cuál de los dos va a ocurrir? Bueno, llamamos al generador y generamos un delta T para la falla 1. Vamos a escribirlo aquí. No, generamos un delta T para la falla 1. Entonces, vamos a cambiar el color para que sea mejor ahí.
A ver qué color puede ser el azul. Vamos a colocar el azul. Entonces, tengo que llamar al generador. Son dos fallas posibles, ¿no? Dos eventos posibles, F1, F2. Bueno, llamo al generador para F1 con su lambda 1 y me devuelve 4.5. Que va a ocurrir la falla en el tiempo 4.5. Y en cambio, el generador de F2 me devuelve que la falla esa va a ocurrir dentro de 2.25 meses. ¿Dónde saqué estos valores? Llamé al generador del exponencial con el lambda de F1 y me devolvió 4.5. Y cuando lo llamé con el lambda de F2 me devolvió 2.5. Bueno, ya tengo cuándo van a ocurrir esos eventos. ¿Qué hago? Avanzo el reloj a la falla más próxima. Es al evento más próximo. ¿Cuál es el evento más próximo? Bueno, este es este de 2.25. Pero esperemos un momento. Hay otro evento posible en el futuro que es fin de mes. ¿Cuándo va a ocurrir fin de mes? Dentro de un mes, partiendo de cero. Entonces tengo tres eventos posibles. El F1 va a ocurrir dentro de 4 meses y medio. El F2 va a ocurrir dentro de 2 meses y un cuarto. Y el fin de mes va a ocurrir dentro de un mes. Entonces, ¿cuál de ellos ocurre primero? Fin de mes. Entonces avanzo el reloj directamente a fin de mes. Salteo todo esto, no tengo que hacer esta simulación y me voy directamente a fin de mes. Bien, me ahorré todos estos cálculos intermedios, ¿no? Porque salté directamente a fin de mes. Ahora, estando en fin de mes, siguen siendo posibles. Vamos a anotar los tiempos que teníamos. Sigue siendo posible el F2, el F1, perdón, F1, F2 y fin de mes. Bueno, el F1 iba a ocurrir dentro de 2 meses y el F1 iba a ocurrir dentro de 4 meses y medio, pero ya avancé un mes, así que aquí ahora me queda que va a ocurrir dentro de 3 meses y medio. El F2 iba a ocurrir dentro de 2 meses y un cuarto. Como avancé un mes, ahora va a ocurrir dentro de un mes y 25. Y el fin de mes siguiente ocurre dentro de un mes. Entonces, de nuevo, vuelve a ocurrir fin de mes. Voy a ir de nuevo al fin de mes siguiente. Una vez que esté en fin de mes siguiente, el siguiente evento va a ser este fin de mes. Lo voy a subrayar solamente. Y una vez que esté allí, ¿cuál es el evento siguiente que va a ocurrir? Bueno, ya le toca a la falla F2. ¿No? Porque estaba programada, cuando estábamos en el momento inicial, estaba programada que iba a ocurrir dentro de 2 meses y un cuarto. Bueno, ahora ocurre la siguiente falla, ya el siguiente evento es F2. Y avanza el reloj a F2. Bueno, y así me ahorré todos los cálculos intermedios. Bueno, y así vamos a ir trabajando. Y aquí lo que se resta de la tabla ya son directamente los delta, los pasos temporales que se dan son directamente a momento en que ocurren eventos. Aquí está fin de mes, falla 1, ya va saltando directamente a momento en que ocurren algún evento. Lo que nos ahorramos todos los cálculos que no producen información, que era el problema del primer enfoque. Y otra vez llegamos a un monto total para fin de año.
Bien, comparemos los dos enfoques. En el paso de reloj constante, la ventaja que tiene es que tiene una programación que no es compleja. Es más fácil de programar que con el paso de reloj variable. Después, otra ventaja, al tener paso de reloj constante, uno puede ir integrando funciones matemáticas. Y eso hace posible que podamos resolver un modelo que tenga parte discreta y parte continuas. Porque los sistemas continuos se modelan con ecuaciones diferenciales. Entonces, con el paso de reloj constante, uno puede ir resolviendo el modelo con la red de Markov y en paralelo puede ir integrando ecuaciones diferenciales que forman parte del modelo, de la parte continua del modelo. Entonces, se puede resolver simultáneamente. Este enfoque se puede usar para sistemas que tienen parte discreta y parte continua. La desventaja que tiene es que tenemos un error delta t en la estimación de cuándo ocurren los eventos. Cuando hicimos la simulación tomando como paso una semana y nos decía falló el equipo 1 en esa semana, lo único que sabemos es que falló dentro de esa semana, pero no sabemos en qué día de la semana falló ni en qué hora falló. Porque lo más que podemos conocer es el delta t. Entonces es el error en la estimación que tenemos de cuándo ocurren los eventos. Y la otra ventaja es que es ineficiente porque va simulando varios pasos que no producen ninguna información útil mientras no ocurran eventos. Por otro lado, comparando con el de paso variable, tenemos que el error es nulo, esa es la ventaja, porque sabemos exactamente cuándo ocurren los eventos, ¿no? Nos va a decir cuándo falló el equipo 1, cuándo se repara el equipo 2. Es más eficiente porque todas las simulaciones que hacemos producen información, todos los pasos que damos producen información. Y la programación es más compleja, hay que manejar una agenda de eventos posibles, hay que manejar un reloj de simulación y solamente puede trabajar con sistemas con modelos discretos. No podemos ir integrando ecuaciones diferenciales a la par, por lo cual se descarta para simular sistemas continuos. Vamos a ver un ejemplo de una simulación hecha con este enfoque de paso variable. No tenemos un sistema de mantenimiento de aviones. Al inicio de cada día se revisa un avión. El tiempo de revisión es despreciable. Se decide si la unidad necesita mantenimiento o no. La empresa alquila un taller a 2.500 por día. Por cada día que pasa sin operar un avión, la empresa pierde $5.000. Se desea determinar si conviene alquilar un segundo taller. Bueno, a ver, veamos en qué consiste este problema. Tenemos el sistema de mantenimiento de una empresa seria, aerolínea, no la low cost, que todos los días revisa un avión al inicio del día y decide si necesita mantenimiento o no. Si no necesita mantenimiento, el avión, si pasa el control, el avión sigue volando y brinda el servicio del día. Si no pasa el control, se lo envía a un taller y el avión ocupa ese taller, que tiene capacidad para un avión. Bueno, entonces, ¿cuál es la discusión aquí? Bueno, aquí teníamos, bueno, cada día que esté parado el avión produce pérdidas y vimos las pérdidas que generaba. Bueno, ¿cuál es la discusión que tenemos aquí? Si tenemos un taller y hay un avión ya que lo está ocupando porque
necesita mantenimiento. ¿Qué ocurre si al día siguiente otro avión requiere mantenimiento? Bueno, ese avión va a tener que esperar y va a hacer fila. Y vamos a tener dos aviones parados con la pérdida que generan esos aviones sin volar. Entonces, la cuestión que se plantea aquí es si conviene tener otro taller, alquilar otro taller, cosa que cuando el primero esté ocupado, si viene otro avión y necesita mantenimiento, lo enviamos al segundo taller. Y con eso no evitamos que el segundo avión tenga un tiempo muerto de espera antes de ser reparado. Ahí nos ahorraríamos ese tiempo muerto de espera. Y aquí, bueno, estoy hablando de dos aviones, pero podría venir un tercer avión y hacer fila también. Entonces, la ventaja de la segunda propuesta es que me puede hacer ahorrar los tiempos muertos de los aviones que estarían esperando en una fila. Pero ¿cuál es la desventaja? Es que tengo que pagar un segundo alquiler. Entonces, la duda aquí está si el ahorro que tengo por menor espera de los aviones compensa el costo del segundo alquiler. Si compensa, alquilo, la decisión es alquilar el segundo taller. Y si no compensa, bueno, me quedo con un taller nomás. Esta es una aplicación de una simulación. ¿Para qué se las usa? Bueno, entonces vamos a ver cómo los pasos a seguir para hacer la simulación. Propósito, determinar si conviene alquilar un segundo taller. El sistema es el sistema de mantenimiento de la empresa. Adquisición de datos, tenemos que ir a medir los registros de tiempo de ingreso de aviones al taller y los tiempos de reparación. Tenemos que ver cada cuánto requieren el taller y cuánto, cuando es que lo ocupan, cuánto tiempo están en el taller. Tenemos que construir un modelo, podría ser un modelo físico, una maqueta, y validar el modelo, hacer varias simulaciones y ver si los costos que predice la simulación coinciden con lo que se observó en los periodos de medición. Lo podríamos hacer con la maqueta, podríamos ir ingresando los aviones de acuerdo a los tiempos de ingreso y tiempos de reparación que figuran en los registros históricos de la empresa y ver si nuestro modelo reproduce los mismos costos que tuvo la empresa durante ese periodo que corresponde a los datos que hemos empleado. Esa sería la verificación de los costos reales. Una vez que aceptamos el modelo, hacemos la experimentación. La experimentación va a ser hacer una simulación con un taller y comparar los costos cuando simulamos con dos talleres. Entonces, bueno, la implementación sería alquilar el taller o no. Hacemos el modelado de entrada. Vemos que la probabilidad de que un avión esté fallado y requiera mantenimiento es 0,5. Es decir, cada vez que revisamos un avión, la probabilidad de que requiera mantenimiento es 0,5. Eso es de los datos históricos de la empresa. Lo podríamos determinar tirando una moneda al aire y viendo si sale cara, sale volando, si sale cruz, va a reparación. En cuanto a los tiempos de reparación, el registro histórico está que los aviones pueden ocupar medio día, un día y medio, 2 días, 2 días y medio o 3 días. Y que esos tiempos son igualmente probables y tienen un sexto de probabilidad. Entonces, cuando un avión requiere reparación, podríamos predecir el tiempo que van a ocupar el taller con un dado. ¿No? Si sale 1, entonces requiere medio día. Si sale el 2, requiere un día de reparación. Si sale 3, requiere un día y medio. Bueno, podemos usar las monedas o un dado, o ustedes ya saben programar directamente un generador. Podremos programar un generador binomial con probabilidad de éxito 0,5 o programar un generador discreto
con A05, B3 y el delta X05. Y también tendrían estos valores con probabilidad de un sexto. Como sea, ya podemos generar los eventos y hacer la tabla de simulación. Aquí tenemos, vamos a hacer una simulación primero para un taller. Tenemos la tabla. Comenzamos con la columna de días, que va de día 0, día 1, día 2, día 3. Después tenemos la segunda columna, que es día en el taller, que esto tenemos que determinar. Si el avión necesita reparación, tenemos que generar cuántos días va a estar en el taller. Y luego, bueno, hacemos que entre en el taller, cuándo sale y el total de tiempo que estuvo detenido. Les vamos a hacer las simulaciones, y se va a entender. Simulamos el día 0 y resulta que ya en el día 0, ya el avión que revisamos requiere reparación. O sea, aquí como sé, hago un tiro a la moneda, si sale cruz, sé que necesita reparación, entonces ahora tengo que determinar cuánto tiempo va a estar en el taller. Tiro el dado y me sale que va a estar 2.5 días en el taller. Bien, ingresa en ese mismo día, en el día 0, ingresa al taller y ya sé que va a salir en el día 2.5. En total va a estar detenido 2.5 días. Vamos al día 1. En el día 1 no ocurre nada. En el día 1 lanzo la moneda y me da cara. Así que el avión del día 1 sigue en servicio. No hay ninguna modificación. En cambio, en el día 2, otra vez requiere el avión que revise en el día 2 requiere servicio. Entonces, con el dado genero cuánto tiempo va a ocupar el taller. Me da 2 días. Entonces tengo que determinar cuándo va a entrar al taller. Bien, estamos en el día 2 y no va a poder entrar en ese día porque el avión anterior sale el día 2.5. Así que el segundo avión va a tener que entrar cuando se vaya el primero. Va a entrar el día 2.5. Ya perdió medio día esperando. Y va a salir 2 días después. Sale en el día 4.5. ¿Cuánto estuvo detenido? Y 2 días de reparación más un medio día de espera, 2.5. En el tercer día, bueno, no pasa nada. En el cuarto día requiere de reparación y bueno, ven cómo se van calculando los tiempos en que cada avión estuvo detenido. Y después sumamos el total de tiempo perdido, cuántos días estuvieron detenidos los aviones. Aquí simulé 10 días. Bueno, en 10 días tuve una pérdida de 20 días de trabajo. Los aviones estuvieron detenidos un total de tiempo de 20 días. Bueno, debería simular mucho más, pero bueno, este es para explicar cómo se hace la simulación para un taller. Ahora simulemos qué pasa, en qué cambia cuando tenemos 2 talleres. Para hacer la comparación justa, y para que sea justa la comparación, tenemos que probarlo al sistema, lo tenemos que probar con los mismos aviones que hemos probado el taller 1. Entonces, cuando falló para el taller 1, también fallarán para los 2 talleres. Entonces, tomamos los mismos aviones y armamos la segunda parte de la tabla. Esto es para 2 talleres. Tenemos la entrada, la salida, el tiempo total perdido y ahora una columna más que indica qué taller ocupa el avión. Entonces, el primer avión va a entrar en el día 0, igual que en el primer caso, y lo enviamos al taller 1. Va a salir en el día 2.5, igual que en el primer caso, pero no tuvo que esperar, y el tiempo total que estuvo detenido es 2.5. Ahora, cuando en el día 1 no ocurre nada, porque el avión que fue revisado ese día estaba en condiciones, en el día 2 tenemos el segundo avión, y ahí va a aparecer la diferencia.
El segundo avión también necesita 2 días de reparación, pero va a entrar en el día 2, no en el día 2.5, porque ahora ingresa al taller que está libre. No tiene que esperar que se desocupe el taller 1. Ingresa al taller 2. Por lo tanto, va a salir el día 4. Y el tiempo total que estuvo detenido es 2. Solamente el tiempo de reparación. No tuvo que esperar. Y ahí ya tenemos una ventaja de tener el segundo taller. Bueno, y así podemos proseguir con los siguientes aviones y completar la tabla. Y vean que para estos 9 días que se simularon hay una diferencia, ¿no? Tenemos que se redujo la pérdida de días de no vuelo a 12, de 20.5 a 12. Bueno, esto habría que simular mucho más, todo un año, para eliminar cualquier efecto aleatorio. Pero así en esta simulación es evidente que conviene, bueno, en esta simulación es evidente que hay una reducción de tiempo muerto. Ahora lo que hay que determinar es si esa reducción de tiempo compensa el costo de alquiler del segundo taller. Bueno, aquí está, porque se produjo la reducción de tiempo, está con el diagrama de Gantt. Vemos en el primer caso, cuando solamente tenemos un solo taller, cómo se ocupa el taller. Ahí estamos marcando cuándo llegan los aviones. Está marcado los tiempos de arribo de los aviones, cuándo demandaban. Entonces, ahí vemos que el primer avión entra directamente al taller 1 y lo ocupa. Entonces, ahí el taller 1 está ocupado por el avión 1. Está señalado ahí con el 1. En cambio, el segundo avión llega cuando está ocupado el taller, entonces tiene que esperar todo ese segmento rojo, que es mediodía. Entonces, cuando se va el primer avión, recién ingresa el segundo avión, y se va a ir dentro de 2 días, y ahí ya llega el tercer avión, y tiene que esperar también otro mediodía. Bueno, y así. Bueno, el cuarto avión ya tiene que esperar muchísimo, y ahí tenemos 2 aviones en fila, 3 aviones en fila. Bueno, y ahí vemos el problema de tener un solo taller. ¿Qué pasa cuando tenemos 2 talleres? Ahora son 2 diagramas de Gantt. Tenemos que el segundo avión se acomoda en el segundo taller. Cuando llega el tercer avión, ya está desocupado el primer taller, así que lo puede ocupar. Cuando llega el cuarto avión, está desocupado el segundo taller, así que lo puede ocupar. Entonces aquí se ve la reducción de tiempo. Entonces es una ventaja. La desventaja es que tenemos que pagar el alquiler de un segundo taller. Y la otra desventaja que tenemos, que se ve aquí, es que los talleres hay tiempos que están desocupados y ese es dinero perdido. Hay que ver si conviene tener el segundo taller. Para eso hay que hacer el análisis de costos. Vamos a calcular los costos para estos 10 días de simulación. De nuevo le digo que es parcial. Tenemos que simular mucho más. Pero aquí está. Para la situación de un solo taller, el costo total de un taller sería los 10 días por el alquiler de un taller. Entonces 10 por 2.500 es el costo del alquiler, más el costo de haber tenido detenidos los aviones durante 20.5 días. Cada día de eso cuesta $5.000. Entonces el costo total es $127.500 para 10 días, operando con un solo taller. Ahora, ¿cuál es el costo para esos 10 días cuando opero con 2 talleres? Bueno, se aumenta el costo de alquiler porque ahora son de nuevo 10 días por el costo diario de 2 talleres, que es el doble. Ahora en vez de 2.500 es 5.000. Pero bajó la cantidad de días perdidos por tener los aviones detenidos, baja de 20.5 a 12 días. Y eso por 5.000. Y aquí me da que en costo es menor para los 2 talleres. En esta simulación me da que compensa el ahorro de tiempo, de tener los aviones menos tiempo detenidos, compensa el costo del segundo taller y así que convendría alquilar el segundo taller.
Pero la diferencia es pequeña, habría que hacer más simulaciones y ver el intervalo de confianza para tomar una decisión. Veamos el procesamiento de los resultados de esta simulación. ¿Cómo se procesa ahora estos resultados? Se procesan de la misma forma que lo hicimos con Monte Carlo, a las salidas, y la salida con Monte Carlo la procesamos de la misma forma que modelamos las entradas, que hay que hacer un histograma, nada más que le hemos agregado también el cálculo de intervalo de confianza de la variable y del promedio. Bueno, aquí también es lo mismo, pero hay una novedad, que es que se incorpora el tiempo. Entonces también hay un estudio adicional que hay que hacer que considere el tiempo. Entonces, aquí se distinguen dos tipos de estadísticas. Están las basadas en observaciones, y cuando yo quiero hacer una estadística basada en observaciones de una variable, entonces voy a informar el promedio y la división estándar. Si la calculo basada en observaciones, entonces se promedio un atributo de varias entidades. Es el promedio que manejan ustedes, ¿no? Por ejemplo, si queremos sacar el promedio académico que ustedes tienen, ¿cómo sacan el promedio académico? ¿Cuáles serían las variables? Serían las notas de los exámenes finales y de las notas y las notas de promoción. Entonces tendrían n notas. Cada una de esas es una observación. Y el promedio académico que tienen es sumar todo y dividir por la n observaciones. El promedio común. Aquí el tiempo no tiene nada que ver. Saco el promedio y también podría calcular la varianza. Y estoy promediando cosas de distintas entidades. Aquí las entidades son las notas que ustedes obtuvieron en distintas materias. En este promedio ya lo conocí, y es uno de los promedios que informan los simuladores de sistemas estocásticos. Pero hay otro tipo de estadística que incorporan el tiempo. Y esta es la estadística basada en tiempo, donde la variable ahora se promedia un atributo de una entidad en el tiempo. Entonces ahora la diferencia es que hay una entidad. Por ejemplo, se puede calcular la longitud promedio de una fila. La entidad es la fila. El atributo es la longitud. Y si tenemos una sola fila y hay una sola longitud, ¿qué vamos a promediar? Vamos a promediar los valores que toma ese atributo en el tiempo, considerando cuánto duró cada valor en ese tiempo. Entonces ahora tenemos una observación que es x1, el valor que tuvo la fila, la longitud de la fila en un momento, y cuánto tiempo conservó ese valor, que es delta t1. Después llega una persona, bueno, se altera la longitud, pasamos a tener x2, anotamos ese valor y también tenemos que anotar cuánto tiempo dura ese valor en el tiempo, hasta que se modifica. Entonces vamos a terminar teniendo una tabla con los valores de la variable observada y con la duración de cada uno de esos valores. ¿Cómo se promedia estas variables que varían en el tiempo? Bueno, primero calculamos el tiempo total de observación, que es la sumatoria de todos los delta t. Y después calculamos el promedio, basado en tiempo. Vean que el delta t es la suma de todos los delta t. El tiempo total de observación es la suma de todos los delta t. Y el promedio lo sacamos haciendo una suma del valor observado por el delta de t que le corresponde, el delta del tiempo el periodo que mantuvo ese valor, y eso lo vamos sumando. Y dividimos todo por el tiempo total de observación. Lo mismo hacemos con la varianza. Es importante que distingan entre estadística basada en observaciones y estadística basada en tiempo, porque los simuladores, cuando informan los resultados, le dan directamente a ustedes, para cada variable, le informa el promedio y la varianza, pero no le dice cómo la calculó.
Ustedes solo tienen que saber si es un promedio basado en observaciones o basado en tiempo. Entonces, si es un atributo de una entidad, ya saben que es basado en tiempo. En cambio, si hay varias entidades involucradas, saben que es basado en observaciones. Aquí hay un ejemplo de cómo se calcula un promedio basado en tiempo. Da la longitud de una fila. La estamos observando en el tiempo, la cantidad de personas en el tiempo. Entonces, el X es la cantidad de personas en la fila. Y delta de T es cuánto tiempo se mantuvo esa cantidad de personas en la fila. Entonces tenemos, al inicio tenemos que la fila estaba vacía y se mantuvo 2 minutos vacía. Después llegó una persona y así se mantuvo la fila durante 1 minuto. Al cabo de ese minuto llegó otra persona y tuvimos una longitud de 2 personas. Y así se mantuvo durante 2 minutos. Hasta que llegó una tercera persona. Bueno, y así vemos que eso corresponde a esta variación de longitud. ¿Cómo promediamos? ¿Cuál es la longitud promedio de la fila en todo el tiempo de observación? Calculamos todo el tiempo total, que va a ser sumar todo esto, que da 20 minutos. ¿No? Si suman todo. Y después tenemos que calcular con esta fórmula el tiempo promedio. También podemos calcular la varianza. Bueno, si aplicamos la fórmula, el promedio da 2.4 y la varianza da 1.54. Pueden hacer con calculadora o lo pueden hacer con Excel. Aquí está la misma tabla. Aquí está todos los delta t. La sumatoria da 20, que es el tiempo, el t total. Para el promedio, ya tengo los valores x. Lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por los delta t, que los tengo también ahí en la tabla. Y para la varianza, tengo que calcular el xy menos el xm elevado al cuadrado para cada x. Con eso lo tengo en una columna auxiliar, que es la columna d. Y con eso voy a poder calcular la varianza. Ya está, entonces ahí en esa columna está el x menos x promedio elevado al cuadrado. Aquí está la fórmula. ¿Y cómo se calculó bueno, para hacer, vean que aquí tengo que sumar, para sacar el promedio de la variable, tengo que hacer la sumatoria de x por delta t. Bueno, ese Excel lo puede hacer, digo suma producto, y le envío 2 vectores, el b y el c. Bueno, ¿qué le digo? Entonces a Excel le digo, con la función suma producto, y le envío este vector y este vector. ¿Y qué hace Excel con la función suma producto? Hace el primer elemento del primer vector por el primer elemento del segundo vector, más el segundo elemento del primer vector por el segundo elemento del segundo vector, y así sucesivamente, y lo va sumando. O sea, el producto escalar de 2 vectores. Y es lo que quiero, ¿no? Porque eso es lo que tiene que hacer, es sumar cada componente xy por delta ti y sumarlo. Y después me queda dividirlo por el t, que es lo que hace en esta fórmula. Hace suma producto dividido a 12, que es donde está t. Esta suma. Bien, vamos a dejarlo aquí. La clase que viene vamos a ver otras medidas. Repasen esta simulación. A ver, sí, porque queda bastante. La clase que viene lo terminamos. Repasen esto, completen los prácticos. Y bueno, hoy les subo las presentaciones corregidas o ampliadas de Monte Carlo. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay duda, nos vemos el viernes. A ver, el viernes. Entonces, hasta el viernes.
Nos vemos, profe.